Nos acompaña afortunadamente el doctor Juan Manuel Sandoval. Ha sido una polémica muy ríspida, yo diría, y muy polarizante la del famoso Tren Maya. Hoy que estamos grabando esta parte del programa, leía, doctor Sandoval, que por un lado, tanto Semarnat como otras organizaciones oficiales dicen que en efecto no se han hecho los estudios de impacto ambiental para el tramo 5 del Tren Maya. Algunos otros personajes de la vida académica también señalan que en esta parte que va de Playa del Carmen a Tulum es donde puede haber, según el doctor Gerardo Ceballos de Economía de la UNAM, los mayores problemas para el Tren Maya. Pero tú hiciste un trabajo de campo muy acucioso que apareció en una revista semanal, pero tu trabajo es de 75 cuartillas y quisiéramos saber tu opinión sobre cómo está el asunto esto del Tren Maya. ¿Qué opiniones nos puedes dar sobre este tramo que es el supuestamente más polémico? Pues en primer lugar, muchas gracias, Jorge, por la oportunidad de expresar algunas ideas que tenemos al respecto. Yo soy investigador desde hace 45 años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por ley orgánica, desde su creación, pues estamos obligados como investigadores del mismo instituto a la salvaguarda del patrimonio arqueológico y paleontológico, así como la investigación antropológica del pueblo mexicano, ¿no? Entonces, respondiendo a esa demanda legal que por ley nos corresponde y en nuestra materia de trabajo, es que desde el principio que se anunció la construcción o la propuesta de crear ese Tren Maya, que en un momento solamente abarcaba 900 kilómetros y después se fue ampliando hasta lograr los 1.500 kilómetros con un recorrido desde Palenque a Chiapas, Tabasco y toda la península de Yucatán, pues nos dimos a la tarea de analizar un grupo de investigadores del mismo instituto preocupados por esta situación y otras más que desde mucho tiempo antes hemos venido trabajando, pues lo que iba a significar precisamente este gran proyecto. No es nuevo, hay muchos antecedentes de varios otros proyectos, pero sí nos importaba entender, y porque además así se planteó, que el Tren Maya pues era un mecanismo de reordenamiento territorial de toda la península principalmente. Entonces no se puede ver el Tren Maya aislado de toda una otra situación mucho mayor que implica precisamente ese famoso reordenamiento territorial en función del supuesto desarrollo de la región en beneficio de las mayorías. Cuando hemos visto que a lo largo de décadas o inclusive de siglos ha sido lo contrario, siempre ha sido explotada esta región en beneficio de unos cuantos. Y en esa perspectiva nos dimos la tarea de intentar averiguar pues qué iba a hacer el instituto como instituto, porque le competía pues atender esta situación no solamente en lo arqueológico, sino también en lo antropológico, en lo etnológico, etcétera, en lo histórico. Así que empezamos a solicitar información al instituto, a las mismas autoridades, y plantear la necesidad de hacer una serie de estudios previos al inicio de esta gran obra para ver precisamente su desarrollo y su posible impacto. No hubo respuesta por parte de las autoridades, no hubo respuesta por parte de otras instancias, que por cierto, en general este tipo de obras le corresponderían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y Transportes, no a la Secretaría de Defensa Nacional. Y de repente, no, pero antes de eso, a la Secretaría de Turismo. Entonces, esto nos habla de cómo ya había un objetivo en general y también particulares de dedicar el Tren Maya a promover el gran turismo para llevarlo a una gran cantidad de zonas arqueológicas, que para lo cual se habla de que se están mejorando las condiciones para su visita. Cuando sabemos que la capacidad de carga de muchas de estas zonas arqueológicas, sobre todo en la península, en el sur sobre todo, como por ejemplo en Calakmul y en otras más, pues es muy limitada. Y hablar de llevar millones de turistas, pues ya implicaba hablar sin conocimiento por un lado y por el otro el riesgo de
afectación. Entonces, al no tener una respuesta por parte de las autoridades de decir, vamos a estudiar, vamos a ver qué va a pasar, cómo está la situación y qué puede pasar con un proyecto de esta naturaleza, sin recibir respuesta, pues nos dimos a la tarea, como decía, de recabar información y viendo que ya se empezaban a avanzar las obras, parte de Fonatur, del Fondo para Fondo Nacional para el Turismo, sí. Y se empezaban a otorgar ya las concesiones a empresas transnacionales para avanzar los tramos, abrir los tramos, argumentando que ya una buena parte de la ruta, desde Palenque al menos hasta Izamal, estaba ya, había un derecho de vía porque existía ya el ferrocarril desde los años 30, pues, y que no iba a resultar afectado, pues vimos que el INA se estaba quedando atrás. Estaba quedando atrás de haber empezado a participar de ese proyecto de manera oficial, institucional, y realmente cuando debería... O sea que a ustedes lo hicieron a un lado desde el principio. Pues nunca nos hicieron caso. Eso puede decirse, sí, que es hacer a un lado, porque cuando nos corresponde por ley, sí, entrar, y esa es nuestra posición como investigadores del INAH, y no solamente en términos de ley orgánica, sino también por nuestra ética profesional. Entonces ahí la cuestión es cómo, si no hay respuesta de las autoridades, si no nos dan información, y si no hay una respuesta a una demanda que estábamos planteando a una serie de investigadores, arqueólogos, antropólogos, sociales, etcétera, para iniciar una serie de proyectos de análisis de las condiciones no solamente de la población, sino de las zonas arqueológicas que se iban a resultar impactadas, pues era muy difícil pensar que se iba a poder lograr algo, ¿verdad?, si no se iniciaba desde el principio que fue anunciado este proyecto. Porque ahora se habla de que se está haciendo una maravilla de rescate, de salvamento arqueológico, rescate, y etcétera, etcétera, utilizando a una gran cantidad de antropólogos y arqueólogos, contratados sobre todo. ¿Por qué no se hizo desde el principio? ¿Por qué no se respondió a los investigadores que estábamos interesados en ello, por un lado, y también a la contratación, pero en buenas condiciones, no como lo están haciendo ahora en todos lados, que las nuevas condiciones son deplorables, ¿verdad? Porque se les contrata como servidores trabajadores de servicios, ¿no? O sea, prestadores de servicios, sin ningún derecho, con peores condiciones, etcétera. Y bueno, los jóvenes egresados, pues lo que necesitan es trabajo. ¿Por qué no se hizo eso aprovechando la planta de investigadores que estábamos interesados, que lo planteamos desde 2018, y contratar a estos 200 que se habla ahora que están trabajando para iniciar? El mismo director de Fonatur lo dijo, nosotros ya habíamos empezado 2 años antes del 2018 cuando se hizo el anuncio. 2 años antes habían empezado a hacer toda una serie de diagnósticos. A ver, ¿por qué no se llamó al instituto? ¿Por qué no el instituto exigió participar en eso cuando es su labor importante, considerando que la península, por ejemplo, de Yucatán, principalmente Chiapas y demás, y ya viendo las cosas como están ahora, Juan Manuel Sandoval, ¿cuál fue lo que ustedes percibieron, detectaron, determinaron y plantean? ¿Está bien trazado este tramo 5, que es el más polémico? ¿Está mal trazado? ¿Va a perjudicar a los cenotes, a las aguas profundas que hay ahí? ¿O no? Porque además ese trazo se cambió. Estaba inicialmente en un lado, se cambió a otro. Y ahí es cuando empieza la gran discusión de que este trazo va a afectar a una serie de lugares que después pues ya serán ruinosos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, el cambio de trazo no es nuevo. Desde el principio que nosotros planteamos la necesidad de conocer el trazo, se nos dijo que no se podía dar a conocer porque eso implicaría que se empezaría la especulación de tierras que está en todo su apogeo, ¿verdad? Por inmobiliarias, delincuencia organizada, políticos, hasta miembros de las comunidades. No se nos quiso dar esa información. Y se empezaron los trabajos sin la presencia del instituto. Nada más para darte un ejemplo, un proyecto original era desde Palenque hasta Izamal y de ahí conectarse a Cancún, ¿no?, que hasta ahora está
sobre una supercarretera que está fue concesionada a ICA cuando la construyó, y ese tramo se le dio, para el Tren Maya se le dio a ICA también, porque va sobre la supercarretera ampliando la misma. Bueno, hubo un momento en que se planteó la posibilidad de hacer una reconsideración del tramo, no llegar a Cancún directamente de Izamal, sino bajar por Valladolid hasta Tulum, pasando por Cobá, ¿no? Y después subir un ramal a Cancún. Entonces se iniciaron esos trabajos de prospección de ese tramo desde Valladolid a Tulum, pasando por Cobá, y empezaron a avanzar todas las empresas contratadas sobre la medición del suelo, etcétera, todos esos trabajos de prospección. El INAH se enteró de que lo estaban haciendo, ¿verdad? O unos compañeros arqueólogos se enteraron, le avisaron al responsable, y el responsable, pues luego avisó al INAH, y se tuvieron que detener sus trabajos porque no estaba presente el instituto. Resulta que esa zona, ¿verdad? La zona de Cobá tiene 80 kilómetros de diámetro, la zona arqueológica. Entonces, por donde pasara, ya fuera por el derecho de líneas de alta tensión o la carretera, iban a haber una destrucción terrible. Entonces, el Fonatur detuvo eso, tuvo que pedir permiso a Lina para meter un proyecto para que fuera acompañado, y tuvo que regresar al tramo de ir hacia Cancún y luego bajar. Entonces, estamos hablando de que esa zona, ¿verdad?, ya tenía su conflictividad a partir de ya el avance de estos proyectos, que no se le quiso dar la información al instituto y a los antropólogos, por supuesto. Y empezaron los trabajos, desde que se dieron las concesiones, empezaron los trabajos sin la presencia de Lina. El Lina entró tarde a su trabajo. Y entró tan tarde que muchos antropólogos tuvieron que trabajar en condiciones terribles porque estaba en el apogeo de la pandemia, en ese sentido. Entonces, estábamos asistiendo a un proyecto, ¿verdad?, que va cambiando conforme a los intereses, en ese sentido. El tramo 5 cambió, efectivamente, la ruta era de Cancún a Tulum sobre la carretera. Es una carretera amplísima, es una supercarretera, y así como lo están haciendo de Valladolid a Cancún, ampliando un carril de la supercarretera para poder por ahí meter, o dos carriles para poder meter por ahí el terraplén, lo iban a hacer igual acá de Cancún a Tulum. ¿Y qué pasó? Que los empresarios hoteleros y de empresas turísticas y otros más dijeron pues que le iban a resultar afectados no solamente sus propiedades, sino que también iba a hacer un caos del tráfico, etcétera. Y eso obligó a la modificación de ese trazo, porque además, por otro lado, iba a ser en función de un segundo piso, porque ahí precisamente, por esa situación de que existe un sistema de río subterráneo, un acuífero subterráneo inmenso, cavernas, etcétera, y la carretera que existe desde Cancún hasta Chetumal, pasando por Tulum, Río del Carmen, etcétera, ha ido afectando precisamente toda esa situación, y ha habido una gran cantidad de asentamientos y derrumbes, ¿verdad? Pues entonces ahí va a ser un segundo piso, pero eso se opusieron los hoteleros y los dueños de todos esos terrenos, que inclusive hasta se habló de una expropiación, y dijeron, no, sí vamos a ceder. Sin embargo, se tuvo que modificar para pasar en una parte sobre el derecho de vía de las líneas de alta tensión, sin un análisis de los que se llama manifestación de impacto ambiental. No hay. Supuestamente Semarnat permitió que se avanzaran los trabajos desde Palenque hasta Samal sin la... Bueno, y eso que tú señalas, hoy mismo lo aceptan la Secretaría de la Defensa Nacional y Semarnat, que no hay una manifestación, investigación de impacto ambiental. ¿Y eso a qué consecuencias traerían, querido Juan Manuel Sandoval? Mira, hay dos tipos de este tipo de manifestación de impacto ambiental. Una es precisamente el impacto que tendría sobre el ambiente, la naturaleza, la vegetación, etcétera, etcétera. Y el otro se llama de análisis de impacto social. ¿Qué impacto va a tener sobre las comunidades, ¿no? Dentro de eso no se tiene muy considerado la cuestión del patrimonio. Las manifestaciones de impacto ambiental no involucran la cuestión del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico así explícitamente. Pueden incorporarse, pero no las hay. Entonces, si no existe una manifestación de impacto ambiental que
diga qué impacto va a tener y proponga soluciones, es decir, cómo paliar, cómo establecer mecanismos que amortigüen ese impacto, pues si no lo hay, ¿cómo se puede avanzar? Y en este caso no lo había. O sea, al principio se dijo que porque ya había derecho de vía, no había necesidad de eso. Después se propuso una manifestación de impacto ambiental muy genérica, ¿verdad? Que tampoco ha tenido consecuencias. Y acá, esto fue para el tramo que supuestamente ya estaba considerado de derecho de vía. Acá no existe tal. Y hay una cuestión importante. Aún dentro de los tramos o de las secciones de derecho de vía, el gobierno ha tenido que hacer modificaciones. Se logró, por ejemplo, en Campeche, por parte de un colectivo que se llama Tres Barrios, de unas comunidades de 3 barrios que son antiquísimos. Esos barrios fueron creados en el siglo XIX, en los barrios de Campeche, donde está San Francisco, está Ermita, etcétera. Hay casas del siglo XIX ahí, y el ferrocarril de los 30 pasó en medio de esos barrios, dividiendo familias, casas, etcétera, cuando podía haber pasado atrás de los barrios, porque atrás de los barrios había terrenos muy grandes, pero eran propiedad de las haciendas de la clase alta, de la clase divina, ¿no? De la casta divina, y no se quisieron tocar, pasaron por esos barrios y ahora quisieron nuevamente pasar por ahí el tren y quisieron desplazar 500 familias, inclusive argumentando que eran invasores cuando había gente que tenía sus documentos desde el siglo XIX y casas históricas que podían haber sido destruidas. Ahí compañeros nuestros intervinieron para un amparo que logró que se desviara el tren. El tren ya no pasó por ahí, tuvo que dar un rodeo en Campeche, igual pasó en Mérida. Entonces, ¿podemos decir que estamos como en años anteriores favoreciendo a los ricos y perjudicando a los pobres? bueno, pues ese es muy genérico. Yo sería más específico. La idea es favorecer al capital transnacional en detrimento de las clases populares y de otros sectores. Para nosotros, como te decía al principio, analizar el Tren Maya no puede verse aislado de analizar el contexto general, porque el mismo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 dice que es un reordenador territorial, y eso implica la articulación con otros megaproyectos turísticos, de puertos, aeropuertos, de proyectos agroindustriales como son la siembra de soya en grandes extensiones por parte de los menonitas, las grandes granjas porcícolas que están mandando producción a China y otros lados, contaminando gravemente, etcétera, etcétera, y sobre todo el gran desarrollo inmobiliario de alta plusvalía del norte de Mérida, así como el desarrollo de grandes puertos, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros planteamos desde nuestra perspectiva y como proyecto de investigación que tenemos es que se trata de la construcción de zonas específicas de intensa acumulación, tanto a la península de Yucatán como el corredor interoceánico, donde los gobiernos, y eso pasa en todo el mundo, donde los gobiernos tienen la obligación de crear la infraestructura jurídica a través del Tratado de Aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de decretos, de leyes, etcétera, de infraestructura física, que son supercarreteras, puertos, polos industriales, etcétera, aeropuertos, y de infraestructura de seguridad y militarización para proteger toda esa infraestructura. ¿En función de qué? En función de la expansión del capital transnacional. ¿Qué capitales están planteando llegar ahí? Pues ya están ahí, los grandes capitales transnacionales del turismo, que van a llegar grandes capitales de los hidrocarburos, explotando el petróleo ahí en el Golfo, que el mismo tren va a transportar hidrocarburos, principalmente gasavión, para todos los aeropuertos, donde van a incrementarse la llegada de turistas, empezando por Palenque, no se diga Villahermosa, no se diga Minatitlán, también Campeche, Mérida, el nuevo aeropuerto, bueno, Cancún, el nuevo aeropuerto que van a construir los señores militares en Tulum, Chetumal, etcétera, los puertos marítimos de Progreso o los de Cozumel, donde llegan miles de cruceros con millones de turistas. Al año, antes de la pandemia, estaban llegando 5 millones de turistas a la península de Yucatán, con una población de 3 millones. ¿No? Devastaron la isla de Holbox.
han Sí, destruido los arrecifes, han sí. destruido, ¿y qué dejan? Nada, porque todo se lo llevan las empresas navieras, Claro, las y turísticas. el salario de los servidores ahí pues es raquítico y incluso no tienen a veces ni las prestaciones de ley. Pues son muchas cosas, pero esperemos que alguien del gobierno de la 4T te escuche, mi querido doctor Sandoval, porque tu opinión es precisa, fundada, investigada y puesta en la mesa, y ya después nos podrá decir, no, pues es que es un actor, es que es un cantante, es que es quién sabe quién el que está en contra de eso, sino los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con los cuales tú tienes desde hace muchos años presencia, y te agradecemos mucho tus comentarios sobre el famoso Tren Maya y lo terrorífico que va a pasar por ahí, que pues algunos ya no lo veremos, pero aquello que era una joya mexicana seguramente tenderá a desaparecer. Muchas gracias, Juan Manuel Sandoval, por Muchas tus gracias puntos a de ti, vista, Jorge. y estamos a tus órdenes. Muy amable, muchas gracias.